Unamuno acaba el bachillerato y acaba la carrera y su padrino le invita a hacer un viaje por Europa, muy restringido de cierta manera, en 1889, y visitan Italia, Suiza y Francia. Justamente en Francia coincide con la Exposición Universal en donde se estuvo la Torre Eiffel. Curiosamente, muchos hemos pensado inicialmente si Unamuno pudo llegar a conocer ahí, en 1889, la figura del pájaro aleteador o de la grulla. Hemos tenido la suerte hace un par de años que se ha publicado el diario que escribió Unamuno de esa época, del viaje, y toda la estancia en París no dice para nada sobre las pajaritas. Es más, echa pestes de la Exposición Universal de París, no le gustó nada. En fin, él también tenía en esa época tenía una mentalidad muy extremista y bueno, pues no le convenció a lo más mínimo y al final pues no hemos quedado con la duda de efectivamente si pudo conocer en esa exposición pudo conocer algo. En esa exposición hubo también un congreso de pedagogía con exposición de figuras de las escuelas del kindergarten de japonés, con figuras de papel hechas por los niños japoneses. Pero en el diario de Unamuno para nada se comenta nada de esto, con lo cual estamos en las mismas. Sin embargo, por diferencia de muy pocos años, Unamuno llegó a conocer el pájaro aleteador. Aquí tenemos una carta de Juan de Arzadun. Juan Arzadun fue un militar español que por la política en aquella época tuvo que emigrar e irse a Argentina, y allí le escribe Unamuno y le comenta cuando él estaba saliendo con su futura mujer, en aquella época era novia, y le comenta que él era muy feliz porque los niños se acercaban a él para que le hicieran figuras de papel. Entonces dice, desafío a cualquiera, a quien sabe hacer mejor pajaritas, de las que vuelan y de las que no vuelan. Lo de hacer pajaritas en español es un concepto que puede implicar varias cosas. Por un lado, significa pájaro, pero por otro lado puede ser cualquier figura de papel. El hecho de que dice las pajaritas de las que vuelan y de las que no vuelan, yo entiendo que está hablando del pájaro aleteador por un lado y de la pajarita normal, no de la grulla, sino de la pajarita normal. Y después habla también de mesas, barcos, bonetes, gorros, fuelles, que son todas figuras tradicionales. Sin embargo, aquí vemos que, fijaros que en 1890, o sea, un año después del viaje de Francia, ya sabe hacer el pájaro aleteador. Y unos años antes, en 1885, Tissandier da las instrucciones por vez primera del pájaro aleteador. Por diferencia de 5 años ya Unamuno conocía el pájaro aleteador. ¿Cómo lo conoció? No lo sabemos. Tengo una corazonada, pero no sé más que ello, que es justamente su primo Telesforo Aranzadi, que jugaba con él de niño. En aquella época era el asesor científico de la enciclopedia española Espasa, que es un poco como el equivalente a la enciclopedia inglesa, y en la cual sale publicado, pero bastante más tarde, este pájaro aleteador con las instrucciones que son idénticas y con el texto que es idéntico, pero traducido al castellano, de esta página de la Natio de Tissandier. Con lo cual me pega que podría ser, pero lo que pasa es que no tenemos confirmación, de que a lo mejor su propio primo fuera el que le informara de esta figura, o simplemente la propia inquietud de Unamuno, que leía de todo y de cualquier cosa, con lo cual también él pudo haberse informado de otra manera.